Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Profe, buenas tardes. Bien, bien. ¿Y ¿Me vos? escuchan? Hola, sí. Sí, señor. ¿Usted no me escucha? Alguien que me conteste a ver si yo los Oye, escucho a profe, ustedes. ¿qué estamos hablando? Camilo está Profe. hablando, pero no Y, escucho nada. Entonces, espérense, y yo a ver Mariana. Ah, no si escucha. pongo el sonido en otra. A ver, por aquí hay algo de audio. Bueno, ahora sí, ¿cómo están? Ahora sí vuelven a hablarme, por favor. ¿Qué más, pues, profe? ¿Cómo vamos? Muy bien, Camilo, muy bien. Ahí sí ya te escucho muy bien. Hágale. Mariana también está por acá y también te está hablando. A mí me está hablando. Listo. Ustedes son 7 personas, ¿cierto? 7 estudiantes. Sí, señor. Listo. Bueno, pues vamos a empezar. Yo supongo que los demás compañeros, los otros dos compañeros entrarán pronto. A ver, yo qué estamos viendo. Bueno, entonces estamos viendo mi pantalla, ¿cierto? Aparentemente estamos grabando, ya se está grabando, ¿o no? Generalmente no uso mucho el Zoom. Buenas tardes, sí señor, ahí aparece que se está grabando. Y Sí, sí estamos grabando, buenas listo. tardes. Perfecto. Bueno, entonces Buenas vamos tardes, a profe. comenzar. Buenas tardes, muchachos. Entonces vamos a arrancar con este módulo. Yo cambio aquí la configuración de la visualización. Este módulo va a ser en particular, sobre celdas de combustible. Eh, Está muy enfocado al tema de la producción y los usos del hidrógeno. Entonces, entre uno de los usos del hidrógeno de las aplicaciones, pues está para la movilidad y para la generación de electricidad. Una de las opciones que tenemos es esta tecnología de las celdas de combustible. Entonces, antes de arrancar, vamos a ver si por aquí me acostumbro un poquito a esto, listo. Mi nombre es Andrés Colorado, soy profesor de tiempo completo del Departamento de Ingeniería Mecánica. Em, Hice mi maestría también en la Universidad de Antioquia, también con énfasis en energía. Trabajé en temas de combustibles renovables, en particular combustibles de bajo poder calorífico como los biogases, como los gases de síntesis. Y bueno, y trabajando un poco en tecnologías con esos combustibles. Em, Hice mi doctorado en la Universidad de California y también trabajé en temas de usos del hidrógeno en quemadores y en turbinas para las turbinas para la generación y en quemadores de aplicaciones para el calentamiento. Más o menos en eso se resume mi experiencia. Ya llevo 9 años en la universidad, desde que regresé de mi doctorado. En la universidad doy la materia de transferencia de calor y masa, y también en el posgrado, pues doy varios temas relacionados a el CFD con reacciones químicas, y en temas de energías también, todo lo que tiene que ver con el power to gas o potencia a gas, en este caso potencia a hidrógeno. Producir hidrógeno a partir de fuentes renovables también es uno de los temas focales en los que hemos estado trabajando, en particular con el grupo Gasure. Eh, de hecho, ya tenemos una buena experiencia en la producción, en el uso del hidrógeno. En particular, tenemos un laboratorio en La Guajira en la que tenemos un techo solar y una microturbina eólica para conectada a un electrolizador, y producimos hidrógeno verde, pues utilizando esas tecnologías. Entonces, con el Gasure, pues hacemos trabajo en ese tipo
de temas con ese enfoque. Eh, Les quisiera preguntar un poco a ustedes, ¿todos son ingenieros? Sí, señor, de diferentes especialidades, pero todos somos ingenieros. ¿Ingenieros de qué especialidad? Yo soy mecánico, Yo soy electricista. electricista, perfecto. Mecánico Camilo, por acá. mecánico, Electrónico. electrónico, listo. ¿Qué más tenemos? Mariana, ¿Mariana qué es? ¿O qué es que estudió? Ella es Ella es ingeniera ingeniera química. química. Química, bueno, la química. Listo. Entonces, temas que hoy vamos a tratar vamos a empezar a hablar de algo de reacciones, vamos a hablar de átomos, de moléculas. Yo creo que para todos los ingenieros, pues esos temas o digamos, términos, todos son comunes a todos, los podemos entender. Como les digo, yo no soy químico, yo soy mecánico, sin embargo, en digamos que en la evolución de mi carrera me he ido enfocando mucho hacia el tema de la combustión y en la combustión hay mucha química, pues hay mucha química, entonces de alguna forma me ha tocado, porque no es que en la carrera estudie mucha química, sino que ha sido también más bien lo que he adquirido por medio de los posgrados y la autodidáctica en sí. Entonces, en ese orden de ideas, creo que el lenguaje en el que voy a hablar puede ser muy general para todos. Espero que sea muy general para todos y que en realidad entendamos la la física de lo que vamos a tratar hoy, que son las celdas de combustible. Si entendemos la física, ya podemos entender ese concepto y ya podemos luego decidir tecnologías que existen, en fin. Pero lo importante es que entendamos como ingenieros y en este caso como especialistas, que entendamos cómo funcionan estos equipos y sus principios físicos, en particular sus principios físicos. Y en este caso vamos a hablar de sus principios electroquímicos. Electroquímicos, en realidad las celdas de combustible se parecen mucho a las baterías. Se parecen mucho a las baterías, pero tienen una diferencia fundamental y es que en las baterías que conocemos, pues el químico está encerrado dentro de esa cápsula o dentro de esa celda que es la batería, mientras que en la celda de combustible los químicos pueden fluir o los hacemos fluir por la celda de combustible y al hacer fluir los reactivos, en este caso un combustible y un oxidante, pues podemos producir reacciones químicas en la celda que producen electricidad, en realidad reacciones electroquímicas, porque en la celda de combustible vamos a ver que se piensa la reacción química de una forma muy ordenada. En realidad podemos ver la celda de combustible como la tecnología, digamos, mejor pensada para extraer energía de una reacción química, podríamos llamarlo así. Entonces, vamos a arrancar con esto. A ver cómo se mueve. Listo. Entonces, sigue mostrando estas anotaciones. Bueno, entonces, como les iba comentando, de los objetivos de esta sección van a ser que ustedes entiendan los principios del funcionamiento de las celdas de combustible. Hay varios tipos de celdas de combustible y entonces entre esos tipos vamos a analizar unas que se denominan las tipo PEM, por su acrónimo en inglés, PEM, otras se denominan SO, y digamos que las últimas dos letras FC son Fuel Cell en inglés. Entonces, esto es una celda de combustible de óxido sólido, entonces Solid Oxide Fuel Cell, entonces a eso hacemos referencia en,
en este término, Solid Oxide Fuel Cell. Ya veremos pues de manera detallada cada una de estas. Ese es Proton Exchange Membrane. Entonces es una membrana intercambiadora de protones. Es otro tipo de celda. Y vamos a ver otra celda que es la de metanol directo. Entonces es una celda de combustible que utiliza un combustible líquido, en este caso el metanol. Vamos a comparar las celdas de combustible con las máquinas de calor y con las baterías. Sabemos que con las máquinas de calor, por ejemplo, con un motor de combustión interna, que es una máquina de calor, pues podemos producir movimiento de un eje, y con el movimiento de un eje, pues finalmente podremos impulsar un generador y producir electricidad. Con una batería, pues también sabemos que en la medida que tengamos disponibilidad de reacción química en la batería, pues podremos obtener electricidad de esa reacción que está almacenada en esa celda de la batería. Y en la celda de combustible, ya analizaremos también en detalle, pues que hay un flujo continuo, y en la medida que haya flujo, pues la celda producirá electricidad. Electricidad y calor. Esta es la botellita de agua. Bueno, botellita. Vamos luego a analizar un poco las aplicaciones móviles. Móviles, me refiero a tipos de aplicaciones de celdas de combustible para vehículos, pero también no solo para vehículos, para celulares, para portátiles, para cualquier equipo que queramos mover. Donde en realidad la aplicación con celda de combustible se vuelve móvil si tenemos un tanque de combustible para la celda de combustible. Entonces podríamos pensar en un celular tipo industrial, en el que podamos, digamos que lo necesitamos utilizar por periodos de un mes sin recargas, pero que tengamos una celda de combustible y un tanque de hidrógeno que podamos conectar a, digamos, a la carga de la batería, y de esa forma cargarlo durante un mes. Eh, o, o, o que se tenga continuamente servicio durante un mes en la medida que haya hidrógeno dentro del tanque. Entonces, móviles también son esas aplicaciones, no solo los vehículos, sino también aplicaciones como los celulares, portátiles y otro tipo de aplicaciones que queramos llevar de un lugar a otro. Listo. Y estacionarias, ya sí estaríamos hablando de aplicaciones en las que queremos generar grandes cantidades de electricidad. Entonces, por ejemplo, en lugar de tener un motor de combustión interna conectado a un generador, pues podríamos tener una celda de combustible generando electricidad y calor, y produciendo electricidad. Y sería estacionaria porque ya la tendríamos en un lugar, ya sería algo más grande, más de tamaño más industrial, no algo tan móvil o tan portable. Entonces, hablaremos de esas aplicaciones. Bueno, aquí voy viendo, está Jairo, Camilo, Mariana, Michael y Diego. Entonces vamos a tratar de entender esto, muchachos, vamos a ponerle atención. Ahora vamos a hacer una prueba de esas de Kahoot, que es como un ¿quién quiere ser millonario? Que yo les pongo varias preguntitas de varias opciones, y como está en internet, van a ir acumulando puntos, en fin. Entonces préstenle atención para que nos vaya bien en ese jueguito y nos queden claros los conceptos. ¿Listo? Entonces vamos a ver, Clear all drawings. Ah, listo, así es que funciona esto. Bueno, entonces este es un contenido resumido. Como les dije, entonces vamos a analizar estos temas. Ah, listo, este era el que buscaba. Estos temas. Y luego vamos a hacer la prueba de Kahoot. Entonces los temas van a ser los básicos, fundamentos de la celda de combustible, cómo funcionan, los componentes, en realidad también es bastante sencillo, las aplicaciones, los tipos de celda. Listo, entonces vamos a continuar. Como referencias,
les presento en particular como libro de texto. Si quieren entender, digamos en un buen nivel, el libro de texto de Ryan O'Hare, Subborn, Whitney, Colella, Fritz, en fin, Fuel Cell Fundamentals, de la editorial Wiley, es muy bueno. Yo tuve la oportunidad de estudiarlo y pues se lo recomiendo. Se encuentra fácilmente en PDF o también lo pueden encontrar pues en las librerías comunes. Se lo recomiendo. También está el handbook sobre tecnologías de celdas de combustible. En la medida que vayan a necesitar instalar, entender también en algún, ¿no? en alguna profundidad las celdas de combustible, pues también les recomiendo este handbook y artículos de investigación y revistas de investigación que continuamente producen información, bibliografía, experimentos, resultados de eficiencia alrededor de las celdas de combustible, nuevos tipos de electrodos, nuevos tipos de electrolitos, en fin. Entonces todo esto lo podemos también encontrar en las bases de datos. Es un tema de investigación que está, digamos, está de moda, podríamos decirlo, porque digamos, con el boom del hidrógeno y con el boom de los renovables, pues se abre la oportunidad para el uso de las celdas de combustible, dado que son más eficientes que los motores de combustión interna o que las máquinas de calor. Ojo, no en todas las condiciones de operación, pero para la producción de electricidad sí son más eficientes. Entonces, en la medida que son más eficientes, tienen otras ventajas, como por ejemplo, no tienen partes móviles. Eso quiere decir que no tienen ruido, no generan ningún ruido. Y no producen contaminantes, porque las reacciones electroquímicas no producen contaminantes como los NOx o los, digamos, hidrocarburos sin quemar o otras especies contaminantes no se producen de las reacciones en la celda de combustible, porque generalmente esas ocurren a muy baja temperatura y a esas temperaturas no se propician las reacciones que generan esos gases contaminantes. Bueno, entonces, si tienen que hacer investigación, pues también está, como les decía, está toda la información respecto a celdas de combustible y también, obviamente, uno encuentra mucha información, alguna bastante bien editada en YouTube, donde encuentra uno documentales, presentaciones sobre resultados, en fin, entonces también es una buena fuente de información. Entonces, en esta figura muy sencilla de la derecha, pues vemos que la celda de la mitad es una celda de combustible, no estamos haciendo aún énfasis en lo que hay por dentro. Sin embargo, la celda de combustible vemos que tiene dos entradas. Una es un oxidante, el oxígeno, que puede estar mezclado con el nitrógeno del aire. Pues, pero ese oxígeno es el que oxida, en realidad es el que opera para oxidar el hidrógeno, el oxígeno del aire. El nitrógeno en realidad es básicamente inerte, pero el oxígeno reacciona. De la reacción aquí al interior del oxígeno con el hidrógeno, vamos a producir agua, vamos a producir electricidad, pero también vamos a producir calor. Es decir, la celda de combustible es un equipo que, en la medida que ingresen reactivos, va a producir productos, agua. Si el reactivo combustible es hidrógeno, entonces producto sería agua, electricidad y calor. Sin embargo, la celda de combustible, podríamos decir, si la eficiencia sería, digamos, lo que logre producir de energía entre electricidad y calor, de lo que hay disponible
en el reactivo, que es el combustible, podemos ver del tamaño de la flecha que en realidad en electricidad es mucho más de lo que se genera en calor. Entonces, esto, como les he mencionado, hace la celda de combustible atractiva como una de las aplicaciones para el hidrógeno como combustible. Aquí, las reacciones que ocurren electroquímicas aquí al interior, como les decía, no emiten NOx, no emiten gases contaminantes, como si lo emiten las reacciones de combustión en cualquier motor de combustión interna, porque esas sí ocurren a muy alta temperatura y esas sí producen rompimiento del nitrógeno del aire y producen NOx. Listo, entonces la celda de combustible es un sistema de flujo. Entonces es un sistema en el que van a haber entradas de flujo, flujos de oxidante y flujo de combustible. Va a salir por el otro lado productos. En este caso, si los reactivos son oxígeno e hidrógeno, saldrá agua. O2 e hidrógeno forman agua, electricidad y calor. Bueno, aquí vemos en esta imagen, vamos a poner aquí el resaltador. Entonces, las eficiencias. Las eficiencias. Y miremos lo siguiente. En un motor de combustión interna, tenemos que convertir la energía química en un motor de combustión interna. La energía química es la que está almacenada en el combustible, en los enlaces de los combustibles. De hecho, esa energía química es altísima. Entonces, hay que convertirla, hay que quemar el combustible y oxidarlo. Eso se convierte en calor. Ese calor al interior del cilindro con el pistón mueve el pistón, genera energía mecánica y luego con esa energía mecánica, como les decía, podemos generar energía eléctrica. En la celda de combustible, podríamos pensar que la energía química genera electricidad directamente, sin pasar por convertir a calor y a energía mecánica o a forma mecánica. Entonces, de alguna forma, esa conversión es mucho más directa que la que logramos con la máquina de calor. Bueno, recuerden que la celda de combustible puede trabajar igual que la batería en la medida que tenga un tanque de combustible que le suministre continuamente combustible y la celda podrá generar electricidad y calor en la medida que tenga disponibilidad en el tanque. Entonces, de ahí que uno de los problemas para que el hidrógeno empiece a estar disponible en todas partes del mundo, pues ya hay carros con celdas de combustible que funcionan con hidrógeno, pero ¿dónde están las estaciones de hidrógeno? Entonces, en la medida que no tengamos para llenar este tanque, pues la gente dirá, no, pues yo no me compro un vehículo de hidrógeno, es porque muy bonito, muy eficiente, no produce sino agua por el escape, pero no tengo dónde tanquearlo. Ya hay lugares, obviamente en algunos países, ya hay varias estaciones, ya hay redes de estaciones, por ejemplo en California hay ya redes de estaciones, en el Japón también, en Alemania, en Inglaterra, en fin, entre otros países donde ya tienen, digamos, estaciones para ofrecer servicio de tanqueo a los vehículos de celdas de combustible. Entonces, ojo, cuando las celdas de combustible operan solas, es decir, cuando el calor que producen no se utilice. Es decir, cuando queramos utilizar solo la electricidad, Camilo, cuéntanos. Pero venga, que me quedé como con una duda. Es que dijiste dos conceptos que, por una parte, dijiste que puede convertir una celda, puede convertir la energía química de una vez en energía, ¿cierto? Y la otra nos decías que podía funcionar también como una batería. Entonces, ¿funciona como un generador o funciona como una batería o funciona como los dos? Entonces me quedé como con esa duda. Entonces, la celda
La celda puede funcionar como una batería en la medida que tenga un tanque disponible para suministrarle combustible a la celda de combustible. Pues si yo tengo este combustible a lo que estamos tratando de mostrar aquí es que yo me podría llevar este tanque más la celda en mi carro o en mi computador y alimentarlo con ese hidrógeno en lugar de conectarlo a la electricidad, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, la celda de combustible funcionaría como una batería porque tiene un tanque de reserva. Es eso. Mariana, no sé si te quedó claro, pero Es, la celda deja de funcionar cuando el tanque que hay aquí, digamos que tiene hidrógeno, pues se agote, ya la celda quedó muerta, no funciona. claro, pero en Como ese caso la celda sería un generador. Pues que utiliza el elemento que utilizaría para generar energía es el hidrógeno. Ah, correcto, listo. El concepto que dices, sí, es un generador, tienes razón. La celda de combustible es un generador que utiliza la energía química directamente para convertirla en electricidad y calor. Eso es. Entonces, sí, en la celda de combustible le metes el reactivo, en este caso hidrógeno y oxidante, y te producirá electricidad. Entonces, sí, generará electricidad, podríamos decirlo. Entonces, por eso sirve para aplicaciones móviles y estacionarias también, porque si yo tengo hidrógeno continuamente, lo puedo alimentar a una celda de combustible y generar electricidad ya para un barrio, una casa, en fin, de esta manera. Entonces, funciona también pues como un motor de combustión interna conectado a un generador, solo que la celda en un solo paquete va a aprovechar de la reacción química la energía disponible para producir electricidad y calor. Listo, yo creo que ahí sí. Mariana también alzó la mano. Profe, buenas noches. Hola Iba a Mariana, complementar ahí cuéntame. mencionando pues que como es una celda de combustible, el único combustible no es solo gaseoso. También hay celdas de combustibles líquidos que tienen pues la dificultad momentánea de que si bien puede ser tan escalable como el líquido lo permita, pues el espacio también es una limitante en una escalación de este tipo de celda. Y que, iba a decir otra cosa y se me olvidó. Y otra Pero cosa sí, que se esa me anotación olvidó. es muy interesante, sí, tienes razón. Pero, exacto, hay otro tipo de celda para líquidos. Y vamos a, de hecho, a discutirla, la celda de metanol directo, que utiliza en lugar de un combustible gaseoso, un combustible líquido. Vamos a hablar Ahí de eso. estuve trabajando unas de vanadio, en el cual pues en Sí. los dos lados hay vanadio, pero uno se oxida y otro se reduce, pero pues la limitante era que, ay, bueno, muy rico para generar electricidad, pero va a ser tan grande como el espacio lo permite, entonces la cantidad de vanadio necesario también era muy, muy grande, pero pues era chévere también, pues las membranas funcionaban muy bien, etcétera, etcétera, pero había que Y, tener en igual cuenta el espacio. lo interesante es empezar a analizar esto. Entonces, la celda, ¿cómo se compara en eficiencia contra otros equipos? Entonces, en realidad las celdas podemos pensar que son bastante eficientes. Este 40-55%, piénsenlo como de la energía contenida en el combustible, puedo convertir 40-55% en electricidad. El otro porcentaje es calor. Entonces, a la primera ley de la termodinámica o a la conservación de la energía no se le escapa nada. Lo que no se transformó en electricidad es calor. Entonces, hablamos de cogeneración cuando empezamos a aprovechar ese calor. Cuando aprovechamos ese calor, entonces ya, ¿y en dónde podemos generalmente aprovechar ese calor? En las aplicaciones estacionarias, en las que queremos generar grandes cantidades, en las que ya la celda va a estar quieta en un lugar y de alguna forma vamos a poder aprovechar, digamos, ese calor restante, que de hecho es muy grande, es casi la mitad de la energía contenida en el combustible. Pero, y vamos a aprovechar ese calor y vamos entonces a producir, digamos, de manera más eficiente
y podríamos obtener eficiencias del 85%. Esto a la hora de compararlo con un motor de combustión interna. Sabemos que los motores de combustión interna que usamos en nuestros vehículos han avanzado bastante y de hecho no podemos menospreciarlos, pero en realidad tienen una eficiencia aproximada para la movilidad de nuestros carros, aproximadamente del 30% en las mejores condiciones. Es decir, que el 70% de la energía disponible en el combustible, la energía química, pues sale en calor, pues por el motor, por los gases de combustión, en fin. Cuando ya hablamos de motores estacionarios, pues ojo, aquí está hablando de motores de combustión interna para vehículos, aproximadamente 30%. Cuando tenemos ya el motor estacionario, entonces en la automoción hay un tema y es que nosotros aceleramos, frenamos, paramos del todo, tenemos que poner primera, a veces subidas, bajadas, entonces es algo muy transitorio. Entonces es lograr una eficiencia muy buena en todos esos transitorios, pues se vuelve muy difícil. No es posible. De hecho, el motor de combustión tiene unos rangos de operación en los que es mucho más eficiente. Sin embargo, uno no puede estar pendiente. Ve, voy a subir esta pendiente en el rango más eficiente. No, algunas veces hay que meterle todo al motor para sacarle, así no esté en el rango más eficiente, pues sacarle más potencia, así sea más ineficiente. Entonces, en este sentido, cuando ya ponemos los motores, los ponemos en un punto fijo y ya los operamos en su mayor eficiencia, ya tenemos eficiencias del 40 al 45%. Miren que estas ya, pues estacionarios ya se parecen un poco a los de las celdas de combustible. Diferencia que los motores de combustión, pues producirán emisiones contaminantes como los NOx. Esos habrá que manejarlos de alguna forma. Los vehículos tienen convertidores catalíticos. En plantas de generación hay sistemas para limpiar los gases, bajarle los niveles de NOx, en fin. Pero pues, esta es una desventaja de estos sistemas. Motores y turbinas a gas o turbinas que también pueden funcionar con combustibles líquidos, pero turbinas, motores, todos producirán, en la medida que funcionen con combustión, producirán emisiones contaminantes. Ahora, los motores de combustión interna, si los ponemos a aprovechar el calor también, es decir, ya ahora no solo lo que podríamos generar como propulsión o como electricidad, sino también lo que podemos obtener como calor, en realidad podemos obtener eficiencias muy buenas, hasta el 80%. Eso es utilizando el calor que producimos de las reacciones químicas, no solo para mover el pistón, sino que también para, digamos, esos gases de combustión que salen a 400, 500 grados Celsius, pues aprovecharlos para calentar otros productos o en el caso de las celdas de combustible, en muchos casos hay que reformar el combustible para utilizarlo en la celda, es decir, hay que producir hidrógeno y para eso se necesita calor. Entonces, se utiliza ese calor para el mismo proceso. Bueno, entonces vamos continuando. Ahí fue. Clic. Entonces, en este esquema que hay en la derecha, se muestra cómo tienen energía o cómo almacenan energía los reactivos. Entonces, podríamos pensar que los reactivos en una reacción química tienen una energía potencial que es más alta que la de los productos.
Y pensemos en un reactivo fácil, es el hidrógeno, reacciona con el oxígeno para producir agua. Entonces, reactivos, hidrógeno y oxígeno. Productos, agua. Podemos pensar que la energía potencial de los reactivos es más alta que la de los productos. Sin embargo, cuando logramos hacer que esto reaccione, pues podemos extraer la diferencia. En muchas situaciones, para que esta reacción ocurra, tenemos que darle un empujoncito para que suba este escalón de energía. Entonces, en en este orden de ideas podemos concluir que aquí pues, los reactivos, en este caso los combustibles, tienen más energía que los productos que generalmente van a ser agua, CO2, esos son los productos de oxidación de los combustibles, agua y dióxido de carbono o CO2, pero aquí como estamos oxidando el hidrógeno con el oxígeno, pues producimos solo agua. Pero entonces, conclusión, los productos tendrán menos energía, los productos oxidados en este caso, como el agua y como el CO2, tendrán menos energía potencial química que los reactivos. Eso la tienen toda. Eso la tienen toda. Bueno, entonces, preguntas, Profe, sí, yo tengo una mano levantada. cuéntame. Ve, Camilo. vení. Te interrumpimos en cualquier momento más bien porque pronto no ve la mano. Claro, sí, sí. Me Bueno, interrumpen porque si no veo la mano, sí, de una. hágale la pregunta. Vos ahí estás relacionando los números del 1, 2, 3, 4, que son como etapas del proceso, ¿cierto? De la reacción. Sí. ¿Por qué en 2 está la mayor energía? ¿Qué sucede ahí? Bueno, son dos preguntas. Una, ¿tienen algunos nombres, digamos, cada paso? Y segundo, ¿por qué ahí es donde se genera la mayor energía? Entonces, mira, en uno tenemos los reactivos puros. En este caso, esta molécula grande representa el oxígeno, O2, o sea, esta. Y esta molécula pequeña, el hidrógeno. Entonces, ahí los reactivos pueden estar juntos, pero no reaccionan. Ellos pueden estar juntos, pero eso no quiere decir que vayan a liberar su energía combinándose. No, ellos están ahí disponibles. Entonces, lo que pasa es que para que estos se combinen, hay que llevarlos, por ejemplo, a su temperatura de ignición. Y es decir, esto hay que calentarlos. Entonces, esta elevación es eso que está ocurriendo ahí. Estamos tratando de llevar los reactivos a un punto en el que ya ellos empiezan a liberar su energía, que sería de entre 2 y 4, entre 2 y 4, que ya puedo obtener, que ya empiezan a ocurrir las reacciones y al final de los productos, pues voy a poder extraer los productos y de la diferencia de energías, voy a poder sacar energía, sea calor o sea electricidad. Ah, bueno, Pero pero, o sea, pues es algo esquemático, solamente el dibujito, pues no tiene que ver nada que estén más junticos o más separados. Pues es como una forma de representación de que existe una secuencia y de un momento a otro se eleva y después decae. Es que me pareció como que los dibujos de pronto podrían tener alguna relación. es porque, pues, piénsalo, sí, es por eso. Es decir, la reacción no ocurre automáticamente. Es decir, esta caída entre 1 y 3 no es automática, no es solo con la energía disponible en los reactivos hidrógeno y oxígeno. Hay que darles algo de energía para que las reacciones arranquen. Entonces, en este caso, podemos pensarlo, por ejemplo, en la oxidación del hidrógeno. Podemos pensar, necesitamos una fuente de calor para llevarlos hasta la temperatura de ignición. Es decir, los calentamos, aumentamos su energía potencial. Hay un punto en 2 en el que se alcanza esa cantidad en la que ya la reacción ya sí es desencadenada de manera automática. Ya sí va a ocurrir esta caída. Entonces, mira que aquí ya están reaccionando. Entre aquí ya el hidrógeno y el oxígeno, si en 3 están reaccionando. Están ocurriendo reacciones y están liberando que calor. Pues esta flecha es calor. Y aquí ya en 4 pues ya tenemos productos que sería el agua. El agua, entonces ese es el orden de ideas. Esta subida es porque la reacción no es automática.
No con solo tener dos reactivos van a reaccionar. Había otra pregunta. Entonces, por ejemplo, o también, de otra forma también lo podemos ver. El hidrógeno y el oxígeno también ya tienen un enlace y ahorita vamos a empezar a tratar de ver ese enlace. Ese enlace, de hecho, es la energía, es lo que almacena la energía. Pensemos que mis manos son los dos átomos, en este caso el de hidrógeno, y están conectados. Y entonces, de hecho, para yo iniciar ese proceso, para romperlos, tengo que aportarle algo de energía. Es eso. También eso es lo que, a lo que se refiere este pasito. Bueno, yo creo que de pronto la otra pregunta estaba alrededor del mismo tema. Entonces tratemos de empezar a hablar de la primera, digamos, la celda tipo PEM. Este PEM viene de Proton Exchange Membrane, membrana intercambiadora de protones. Pues PEM es el término que se encuentra en inglés. Y aquí vemos entonces un diagrama, de hecho una animación de lo que ocurre en la celda de combustible. Y de hecho aquí les voy a mostrar, vamos, tenemos la... No me deja. Ah, ya. Entonces observen que aquí hay tres componentes que son muy importantes, que son esta membrana, eso, esta membrana, todo este espacio, toda esta membrana. De hecho, la PEM, Proton Exchange Membrane, es particularmente por esta membrana, o también se conoce como Polymer Exchange Membrane, porque esta membrana es plástica. Si puedo escribir por aquí, entonces también se conoce como Polymer Exchange, también igual a PEM, porque esta membrana es de un polímero. Entonces noten lo siguiente. Esta membrana es muy especial porque esta membrana solo permite el paso de iones. En este caso, vamos a hablar que esta membrana solamente permite que a través de esta membrana crucen protones, en realidad protones. Y estamos hablando de protones por lo siguiente. Protones, vamos a poner por aquí. Recordemos que el átomo de hidrógeno, ¿qué número atómico es, muchachos? El átomo de hidrógeno. Uno. No. Uno, exacto. El uno es el uno, porque en particular tiene un protón, ¿cierto? Un protón. Listo. Tiene un protón. Noten que esta membrana para la celda tipo PEM solamente va a permitir que pasen protones de hidrógeno, es decir, solamente va a permitir que pase el núcleo mismo del hidrógeno. Recuerden que el hidrógeno va a tener un protón y de alguna forma pues tiene un electrón. El átomo con un protón y un electrón. Cuando se enlaza a otro hidrógeno, que es de hecho como lo tenemos aquí a la entrada, estas dos esferas rojas, es el H2 enlazado. De hecho, tienen un enlace en el que los electrones se comparten. Y de hecho es algo más como, este dibujo tal vez no es muy bueno para mostrar cómo es el enlace del hidrógeno. También se los voy a mostrar aquí, este. A ver, yo borro.
Se hizo la... a borrar todo esto. Un momento. Eso. Aquí sí, sí. Entonces vamos a ver si aquí sí podemos mostrar. Hombre, no me lo está mostrando. Ah, la dimensión, sí, ahí está. Entonces observen. En realidad el hidrógeno, el H2, es cuando están unidos. Podemos pensar como en un solo, en una sola elipse, ¿cierto? El H2, es decir, la molécula junta es cuando están en la elipse y comparten los dos electrones. Y el átomo de hidrógeno, pues tendría un protón y un solo electrón, digamos por ahí separadito. Entonces recuerden esto, de hecho aquí tendríamos, en este enlace tenemos 2 protones y 2 electrones. 2 protones y 2 electrones. Listo. Entonces ojo con esto, vamos a ver si podemos entender esto. Entonces la membrana, o que la membrana se caracteriza porque solo permite el paso de protones. Entonces, cuando digo protones, no va a permitir que pase ningún protón que tenga electrones circulando. Y de hecho, para eso está este otro componente que tenemos aquí, que es el circuito eléctrico. Noten que aquí genero electricidad en la medida que los electrones que estaban disponibles en estos átomos de hidrógeno, que aquí eran, entonces, recuerden, era H, entonces vamos a tener 2 protones de hidrógeno más 2 electrones. Eso es lo que tenemos aquí, en su totalidad, en el H2. Entonces, H2 contiene 2 protones de hidrógeno y 2 electrones. ¿Queda claro ese conteo? Sí, profe, claro. Entonces, miren que aquí resulta, vamos a ver si podemos ver la animación de nuevo, ahí está. Entonces, noten que en esta interfaz entre la membrana se está rompiendo el hidrógeno molecular, la molécula, y va a permitir solo que pasen los protones a través de la membrana, pero va a obligar a que los electrones pasen por el circuito eléctrico. Entonces, por eso les decía yo que la celda de combustible es la forma más inteligente, ordenada de extraer la energía química de las moléculas, de los enlaces químicos. Porque mire que de alguna forma separa el átomo en protón por un lado y en electrón por el otro, y listo. Entonces pensemos, digamos, listo, el electrón fluye por este circuito eléctrico que tiene la bombilla. El electrón fluye por ese circuito eléctrico y noten que en el otro lado, pues por aquí entró el hidrógeno. Se obligó a que se rompiera en protones y electrones. Se mandan los protones que pueden cruzar esta membrana. El hidrógeno solo no puede, el hidrógeno molecular no la puede cruzar, solamente los protones. Y de ahí el nombre de la celda. Y por aquí arriba, entonces, los electrones que salen de la molécula, al romperse, libera 2 electrones que fluyen por el circuito eléctrico. Por cada molécula de hidrógeno tendremos 2 electrones fluyendo por el circuito eléctrico. Eso es. Al Profe, otro lado, entonces, sí, y funciona solamente en un sentido. Pues digo porque el oxígeno, los protones del oxígeno, ¿qué? listo, entonces vamos al otro lado. Entonces mira que a este lado lo que teníamos era esto que estoy tratando de mostrar aquí. El hidrógeno entra como molécula y se rompe en 2 protones más 2 electrones más calor. Es decir, en este lado de la celda, en este electrodo de la celda, se va a producir calor para romper estos enlaces y va a generar calor. Continuamos. Entonces noten que el oxidante, correcto. Entonces aquí solamente estamos hablando de el hidrógeno, pero al otro lado, ¿qué pasa? Al otro lado, yo voy a reutilizar esos electrones para que se oxide
el hidrógeno que aún no se ha oxidado. Aún no tenemos hidrógeno, pero observe que al cruzar aquí, él todavía, sí, no está oxidado. Entonces, para oxidarse requiere combinarse con el oxígeno. Y para combinarse con el oxígeno requiere estos electrones. Entonces, noten que a la derecha, en esta zona ya, el oxígeno disponible se combinará con los dos protones de hidrógeno que están pasando y utiliza los electrones que están fluyendo por el circuito para poder combinar y producir una molécula que es el hidrógeno. Entonces, aquí recuerden que los enlaces son electrónicos, es decir, el hidrógeno con el oxígeno se conecta es a través de electrones. Busquemos por aquí. Yo creo que esa la tenemos clara, pero entonces por eso se reutilizan los electrones aquí. Y noten que aquí también se va a producir calor y agua. Se va a producir agua. Aquí está la molécula de agua. Nuevamente, para que se forme la molécula de agua, se necesitan los electrones para que enlacen los átomos. Entonces vamos a tratar de cambiar esta. Entonces, miremos esto que está ocurriendo aquí. En realidad podemos decir que en la celda de combustible las reacciones se dividen en dos. Las reacciones químicas en la celda de combustible se dividen en dos y las llamamos de hecho reacciones medias, es decir, por mitades. En la reacción del hidrógeno con el oxígeno, que el objetivo es oxidar el hidrógeno para producir agua. Entonces, noten que yo puedo sumar las dos reacciones medias que les acabo de mostrar, lo que ocurre en el electrodo de la izquierda, que ya veremos cómo se llaman, y en el electrodo de la derecha. Puedo sumar, digamos, lo que está ocurriendo en ambos lados, y estoy hablando de los reactivos. Lo que ocurre con el hidrógeno aquí molecular, lo sumo con el oxígeno. Lo que está del otro lado de la flecha también lo sumo. Y puedo cancelar, podría cancelar aquí. Observen que el 2H queda en los productos, pero aquí está en los reactivos. Como están de lados opuestos de las flechas, podría cancelarlos, lo mismo los electrones, y finalmente voy a obtener que de las dos reacciones medias se obtiene la reacción completa, que es la del hidrógeno. ¿Quién está alzando la mano? Yo mismo. Bueno, a ver, yo alcé la mano. Puedo venir una preguntita. ¿El oxígeno ahí entra por compresor? El hidrógeno, No, el oxígeno, el oxígeno. el oxígeno, sí, debe entrar, normalmente sí entra comprimido, porque de todas formas, la membrana y los electrodos, digamos, físicamente son porosos y se requiere que los electrodos estén en contacto con las membranas. Y se requiere que esos reactivos fluyan por esos poros del electrodo. Entonces, generalmente eso no ocurre de manera espontánea. Entonces, sí se necesita comprimir. Yo estoy alzando la mano, no sé cómo la abajo. Profe, hay una pregunta. Sí. Ese calor que se necesita para que ocurra la primera reacción, ¿cómo se lo suministro a una celda de esto? Entonces, los electrodos tienen unos catalizadores. Los electrodos en realidad son materiales catalizadores. Esos materiales ayudan a que ocurran ese rompimiento digamos, de las moléculas. Pero adicionalmente, normalmente la celda no opera a temperatura ambiente.
también hay que calentarla un poco. Entonces, normalmente este proceso va a requerir, por ejemplo, en la tipo PEM, entiendo que el proceso es muy automático, muy rápido, lo que permite utilizarlo en aplicaciones que requieran electricidad muy rápidamente. En la tipo PEM, porque las temperaturas de operación son por debajo de los 100 grados. Entonces, la celda se puede llegar a poner en ese punto de operación en la que ya las reacciones se autosostienen y en la que adicionalmente, como les decía, los catalizadores presentes en los electrodes ayudan a que las reacciones ocurran. Entonces, llega muy rápido a alcanzarse esos 100 grados. ¿Cómo se puede lograr calentamiento? Puede ser eléctrico inicialmente, calentamiento eléctrico para alcanzar ese calentamiento rápido de las celdas y luego se puede obtener empezar a propiciar las reacciones de manera espontánea. Listo, Bueno, entendido. bueno, entonces, ojo, el molécula y átomo. Protón cuando se queda sin el electrón, el electrolito o la membrana solo permite el paso de protones en la, en la celda de intercambio de protones. Y de hecho esa es la clave de de todas las celdas de combustible. El protón, perdón, el electrolito o la membrana, lo que sea que separe los dos electrodos. Entonces, ojo que todas las celdas de combustible van a tener básicamente tres componentes. Los electrodos, que uno se llama el ánodo y el otro el cátodo, Mariana, el circuito eléctrico y el electrolito o la membrana. Eso, Mariana. Profe, no, iba a preguntar si entonces es el electrodo el que rompe la fuerza electromagnética entre el núcleo y el electrón. Es el que haría ese papel. Es el electrodo y es también la energía térmica que te digo, que es necesaria para que se inicien el rompimiento. Entonces, el electrodo, y de hecho por eso se estudian los electrodos y los materiales, para lograr rompimientos a más bajas temperaturas. En fin, todo esto se sigue estudiando desde la química, desde los materiales. Entonces, el electrodo, sí, efectivamente, es en el electrodo donde ocurre esa reacción media, pero ese electrodo tiene que estar en condiciones especiales. Tiene que estar en condiciones especiales. Puede ser de temperatura y los materiales mismos. Entonces, sí, efectivamente. Entonces, la de protón de membranas es a bajas temperaturas. De hecho, algunas hasta por debajo de 60 grados. Y por eso les digo, se alcanza muy rápidamente el estado en el que la celda opera, en el que el catalizador opera y, y trabajamos con la celda tipo PEM. Sin embargo, otra de las celdas que veremos, es la de óxido sólido, esa opera por encima de 800 Celsius. 800 Celsius. Entonces, esa, el arranque no es inmediato. Esa tiene un transitorio largo para lograr que llevarla hasta los 800 grados. Hay que calentarla, imagínense a 800 grados. Pero esa es otro tipo de celda que ya veremos. De momento, celda 1, PEM, que funciona a bajas temperaturas. Normalmente, esta que acabamos de ver funciona con hidrógeno y muy usual en aplicaciones móviles. Muy usual en aplicaciones móviles. Es decir, si compramos una celda o un vehículo de celdas de combustible, muy probablemente sea una celda tipo PEM. Listo. Entonces vamos a continuar. Entonces, como les decía, tres componentes básicos. ¿Yo cómo hago para bajar esta mano? A ver. Eh, por aquí. Bueno, como que tampoco importa mucho, listo. Entonces, recuerden, componentes fundamentales de cualquier celda de combustible, los electrodos, que son el ánodo y el cátodo. En el ánodo
es donde ocurre una oxidación. Y vamos a decir que la oxidación, en este caso de la celda tipo PEM, es donde el hidrógeno se divide la molécula en dos y se convierte en dos protones y los electrones que fluyen por el circuito eléctrico. Ese es el ánodo, donde se rompe y donde se producen electrones. Entonces, que el ánodo es donde se producen electrones que pasan por el circuito eléctrico. En el cátodo es donde hay una reacción de reducción que requiere los electrones que venían pasando por el circuito eléctrico. Entonces, en el cátodo se utilizan esos electrones. Y llamamos que esa reacción que utiliza esos electrones se llama una reducción. Esos son los términos técnicos de eso que está ocurriendo en las dos reacciones medias. Y tal vez Mariana, que es la química, lo tenga mucho más claro, pero eso es lo que está ocurriendo. En el ánodo, una reacción media en el que se liberan electrones y esos electrones pasan por el circuito eléctrico. Y en el cátodo, otra reacción media que requiere de esos electrones para combinar nuevamente los elementos, los átomos y producir moléculas. Entonces, componente 1, electrodos. Y ya sabemos que pues de un lado es el ánodo y el otro es el cátodo. Ya el que lo quiera como trascender más, pues analícenlo bien. Puede ser algo general, de todas formas. Pero entonces, electrodos. El electrolito, entonces, segunda parte importante del electrolito. El electrolito se caracteriza porque solo permite el paso de protones o de iones. Cuando hablamos de iones, entonces el electrolito es una sustancia o material que solo permite el paso de iones. Y los iones son como el protón del hidrógeno. El protón del hidrógeno, en este caso, es un catión, pero como el protón del hidrógeno es simplemente el átomo, el núcleo mismo del hidrógeno, que está cargado positivamente, uno solo, entonces es un protón, pero está cargado positivamente. Ese que está cargado positivamente lo llamamos un catión, está cargado positivamente, pero es igual al protón. Como les decía, importancia del electrolito. Solo permite el paso de iones. Digamos que esa es la clave. Y los iones pueden ser positivos, como el protón del H2, del H, el protón, que de hecho es H+, o pueden ser de hecho también negativos. Pueden ser iones negativos. Que es negativos, que están cargados con electrones adicionales. Entonces podemos pensar, el protón de hidrógeno no cuenta con ningún electrón girando alrededor, está cargado positivamente, es un ion positivo, pero podemos pensar que hay iones también negativos, por ejemplo, de hecho el mismo hidrógeno podríamos convertirlo en un ion si obligamos a que un solo átomo de hidrógeno tenga dos electrones. Observen que tendríamos un solo protón con dos electrones alrededor, por tanto estaría cargado negativamente y sería un ion. Entonces, ojo, el electrolito se caracteriza porque solo deja pasar iones. En la tipo PEM solo deja pasar el protón de H+, y en otros tipos de celdas pues dejará pasar otro tipo de iones que ya veremos. Tercer componente, el circuito eléctrico, por el que solo pasan electrones y por el que se produce electricidad. Ya eso es lo que nos genera la corriente eléctrica. En fin, ya tendremos. Entonces son los tres componentes básicos, no hay más. Entonces observen que de hecho es muy simple. ¿Y cómo funciona esto? Normalmente son celdas empaquetadas en las que va ánodo,
cátodo, perdón, ánodo, electrolito, cátodo. Luego puede ir electrolito nuevamente, ánodo, electrolito, en fin, puede ir en una serie de celdas. Una sola celda, pues sería electrolito, perdón, electrolito encerrado por dos electrodos, en este caso un ánodo y un cátodo, y un circuito eléctrico que conecta los dos electrodos. Eso es el, la celda de combustible básica, y de hecho así es cualquier celda de combustible. Normalmente se funcionan en tipo placas planas, es decir, se ponen una sobre la otra, como les decía, en sándwich, y de esta forma se pueden poner a operar, pero también pueden venir en forma en tipo cilindro, como las baterías tipo dedo. Entonces, en formas geométricas, digamos que las podemos encontrar de muchos tipos, pero todas van a tener estos componentes básicos: los electrodos, el electrolito, que es el que deja pasar solo protones o iones, y el circuito eléctrico, que solo deja pasar electrones. Entonces, interesante que el electrolito no permite pasar electrones. El electrolito no permite el paso de electrones. Los obliga a pasar por el circuito eléctrico. Listo. ¿Eso está claro? Sí, señor, claro. Bueno, sigamos. Vamos a ver cómo nos va con... Pero venga, no sé si de pronto vas a hablar ahorita sobre las aplicaciones que tienen o qué, pero antes de que me, pues como o adelantándome al tema, no sé, ¿qué vida Cuenta. útil tiene una celda de estas? ¿Qué vida útil? A ver cómo lo podríamos... Yo tengo una tabla de la madurez tecnológica de los tipos de celda. Eh, el tema es que, a ver, las celdas podríamos decir que aún siguen siendo tecnologías que están saliendo al mercado de manera muy reciente. Entonces, yo he visto de lo que les decía de la vida, de los ciclos de vida. Ya hay tecnologías de estas que ya se han sido probados por ciclos largos, es decir, más de 10 años, 15 años, de ese nivel, 10 15 años. Entonces se ha demostrado que una celda de combustible, por ejemplo, tipo PEM, puede durar ese tiempo, pero va a sufrir desgaste de las membranas, va a sufrir desgaste de los electrodos, es decir, va a haber un decaimiento de la eficiencia con el tiempo. Eso va a ocurrir. ¿Qué están haciendo ahora? Ahora las están haciendo mucho más modulares, de forma que la membrana se pueda reemplazar, digamos, más fácilmente. Entonces, si a los 15 años o a los 10, la membrana, porque a veces se puede dañar, se dañó, se puede reemplazar. Entonces, ahí vamos como en esos temas, vamos, en algunas celdas ya están desarrolladas, digamos, y ya han sido probadas en esos ciclos de vida entre 10 y 15 años. Hay otras, entre las que veremos, que en realidad no han sido probados en escalas de tiempo tan largas, y podríamos decir que aún se quedan en escalas de laboratorio. Sin embargo, ya podemos decir, ya en aplicaciones de celdas de combustible, ya estamos en el orden para la generación de los megavatios. Entonces ya a nivel comercial, con garantías del orden de los 10 años, ya podemos encontrar celdas de combustible para la generación. Entonces, esa comerciabilidad es como lo que le da a uno la credibilidad de que hay repuestos, de que hay técnicos, de que hay servicio, en fin. Entonces, en eso estamos. Por ejemplo, aquí en Colombia hay por ahí un carro aquí en Medellín rodando de una empresa, eh, se me olvidó el nombre de la empresa,
pero creo que el símbolo es el H, pero no va a decir nombres que no son. El caso es que tienen un vehículo de celdas de combustible con hidrógeno, pero para poderlo poner a rodar tuvieron que instalar su propia estación de hidrógeno. Entonces, entonces ese es el problema. Aquí ellos tienen que, para mover el carro, pues tienen que andar con su estación de hidrógeno por todas partes. En vehículos comerciales como en vehículos tipo buses, ya se encuentran también a escala comercial disponibles, pero vamos ahora a los precios. ¿Cómo creen ustedes que son los precios de un vehículo de celdas de combustible frente a un vehículo diésel del mismo modelo, es decir, mismo año? No, muchísimo más Potencia. caro. La tecnología de punta siempre todo es más caro a la entrada. Exacto, eso es. Exacto, todo esto es caro. Todo esto es caro y hay que justificarlo por muchas otras formas, porque en realidad, si se le hace uno el análisis, eh, lo que necesito es desplazarme. Y compara uno y en realidad, pues sí, el vehículo de celdas puede ser 3 veces el precio del mismo vehículo de última gama de motor de combustión interna, solo por ser esas tecnologías y que uno tiene problemas de disponibilidad, por ejemplo, con el tema de las estaciones de llenado. Profe, como por analizar, vos nos decías que ya nos estás diciendo que hay unos que en orden de megas, Sí, pero como correcto. para más o menos dimensionar el tamaño, ¿cuánta energía, cuánta potencia, pues sí, cuánta potencia nos está suministrando una batería, una celda de un automóvil? Bueno, entonces esa pregunta se responde más efectivamente cuando miremos los diagramas de densidad de energía por unidad de volumen y densidad de energía por unidad de masa y comparemos las tecnologías. Entonces, ¿esto qué nos va a decir? Cantidad o densidad de energía o cantidad de potencia que puedo producir por unidad de volumen o por unidad de masa. Entonces podríamos pensar en que podemos comparar un motor de combustión interna que produce una potencia de 1000 kilovatios, digámoslo, y pesa 500 kilogramos. Podríamos hacer la relación, listo, para producir 1000 kilovatios necesito 500 kilogramos de motor. Cuando analicemos eso, veremos que la celda de combustible, dependiendo del tipo de celda, por ejemplo, el tipo PEM, va a ser más grande, más voluminosa y más pesada que un motor de combustión interna de la misma potencia. Un poco más grande, ojo, un poco más pesada, pero no va a ser tan pesada como un vehículo de la misma potencia solo de baterías. Es decir, un vehículo 100% eléctrico en el que yo quiera equiparar la potencia con lo que tengo en celdas de combustible o con lo que tengo en motores de combustión interna, siempre va a tener mucho más peso, sobre todo mucho más peso y más volumen con las baterías para producir la misma cantidad. ¿Qué quiere decir? Que para yo llevar en un vehículo eléctrico voy a estar llevando más peso, más volumen para poder desplazarme, digamos, la misma distancia. El vehículo de celdas va a estar en la mitad y podemos decir que el motor de combustión interna es mucho más ligero, mucho más compacto. Fuera de eso, que también tiene facilidades con el combustible líquido, sea la gasolina, el diésel, el combustible de aviación, el jet fuel o el queroseno, en fin, que son líquidos. Entonces, la densidad de energía en esos líquidos es muy, muy alta. Y ahí viene una de las desventajas de los que utilicen combustibles gaseosos, como el hidrógeno, y es que ese tanque va a ser un problema, es un problema en realidad, porque el hidrógeno al ser un gas y es muy, muy poco denso, se requiere
un volumen de tanque grande para llevar cierta cantidad buena en masa de hidrógeno, porque es muy poco denso. Entonces, digamos que ese viene siendo una de las desventajas más grandes de las aplicaciones del hidrógeno, en particular de las móviles, y es que el almacenamiento en tanques del hidrógeno aún es un problema ya resuelto, es decir, ya los vehículos con celdas de combustible ya tienen sus tanques de hidrógeno, tecnología de punta, son tanques con compuestos y, es decir, de varios materiales, con varios recubrimientos, en fin, ya está resuelto. Sin embargo, el problema sigue siendo que en ese tanque tan bueno, pues sigo llevando en realidad muy poca masa de combustible porque el hidrógeno es muy poco denso. Entonces hay que comprimirlo. Los segundito. Digamos que están tratando de protegerme de los ruidos del exterior. Listo, entonces, sí, cerrando ahí como en ese tema, igual ya veremos un poco más al detalle lo que les comentaba de esos otros tipos de celda. Pero antes de pasar, hemos estado hablando de la celda de combustible, que como lo decía el compañero, es un generador. Básicamente es un generador en el que entran los reactivos y genera electricidad y va a generar calor también, que también podemos aprovechar de alguna forma, pero va a generar en la medida que entren reactivos. La máquina opuesta es el electrolizador. ¿El electrolizador qué hace? El electrolizador toma agua, ¿sí? Toma agua y la rompe. Pero para romperla, pues yo voy a necesitar algo también de energía. Esto no ocurre de manera espontánea, como les he dicho. Y en este caso, para romperla, y por eso se llama electrólisis, y esta electrólisis ocurre entre 20 y 100 grados, podemos romper esa agua en el protón de hidrógeno y en oxígeno. Entonces, en realidad, el electrolizador es la máquina reversa de la celda de combustible. El electrolizador es la máquina clave para producir el hidrógeno utilizando fuentes renovables, porque yo este electrolizador lo puedo alimentar con celdas solares o con turbinas eólicas o con cualquier otro tipo de tecnología renovable, digamos de un bajo impacto ambiental. Entonces, esta es la clave para la producción de hidrógeno en grandes escalas. Cuando tenga electricidad disponible, pues yo puedo romper moléculas de agua en hidrógeno y oxígeno para producir combustible. Este es un combustible que posteriormente podría utilizar en aplicaciones móviles y es una de las vías que tenemos para la descarbonización. En la medida que ya no tengamos combustibles a base de carbono, y recuerden que la importancia de esos combustibles finalmente pues son enlaces carbono, de hecho son enlaces, estos carbonos e hidrógenos. Por allá recuerdan esto de química orgánica alguna vez en fin, todos los combustibles fósiles son cadenas de estos carbonos e hidrógenos. Y recuerden que pues aquí el problema en realidad que hemos generado ambientalmente está por que al oxidar este carbono con el oxígeno pues producimos CO2 y ese está afectando pues los ciclos climáticos. En realidad no es y esto no ni siquiera es negable, ni siquiera es algo que podamos contradecir, porque las concentraciones de CO2 en la atmósfera se pueden medir y se pueden medir con el tiempo. Y cuando medimos CO2 contra tiempo, en la escala de tiempo nuestra, vemos que esto está progresando
de esta manera, es decir, lo medimos en nuestra atmósfera misma, no podemos decir que no le estamos cambiando la composición a la atmósfera. Entonces, a donde voy es que si queremos descarbonizar, pues nos toca escapar de esta molécula o de este átomo de carbono y tratar de irnos para este que no produce sino agua. ¿Ustedes qué pensarían? Pues, es claro que ahora hemos afectado los ciclos climáticos con las emisiones de dióxido de carbono. ¿Ustedes qué piensan de las emisiones de agua? Porque de los procesos de combustión siempre hay emisiones de CO2, pero también hay de agua. ¿Por qué no nos preocupamos por esta? ¿Por qué creen ustedes que ese no es un problema? Y cuando nos vayamos al hidrógeno, todos a quemar hidrógeno, ¿qué va a pasar con todo ese montón de agua? Pues si el agua se va a evaporar, Sí, correcto, muy bien, eso es. ¿Y qué ese más va a vapor, pasar? ese vapor va a ayudar a incrementar también la humedad, pues como y la temperatura a nivel, pues dependiendo pues de donde esté masificado el hidrógeno, va a aumentar mucho la temperatura de la región, pero tendría que ser cantidades enormes. Pues podría ser, ese análisis está bueno, es un análisis inicial, teniendo en cuenta que actualmente de los combustibles fósiles, pues también emitimos agua, ¿cierto? Entonces, tendríamos que ver comparado, y ojo, que de los motores de combustión interna, perdón, de las celdas de combustible, las eficiencias son un poco más altas, es decir, que van a necesitar un poco menos de reactivo. O sea, que voy a emitir un poco menos de productos para producir la misma potencia, al ser más eficiente. Eso es. Entonces, ahí habría que hacer un análisis un poco más profundo, pero tiene sentido lo que dice el compañero, que puede incrementar la humedad local. Sin embargo, ¿por qué actualmente nos preocupamos tanto y de este que de todas formas se emite, no? Yo creo que el compañero lo dijo de una manera, y es que el agua se evapora y al evaporarse, pues pasa a los procesos físicos del agua, en los que llueve, cae al río o al mar, en fin, se evapora, cae, llueve, y es un ciclo muy rápido, de días, de horas, mientras que ¿cómo se rompe en la naturaleza? O cómo, sí, ¿cómo vuelvo yo a carbono en la naturaleza? Una pregunta filosófica sobre la física de los combustibles. Si yo tengo CO2, ¿cómo puedo volver a combustible? En Profe, la eso no es una reacción irreversible. No es una reacción irreversible porque las plantas aprovechan la luz solar, Ah, la fotosíntesis. Ok. exacto, la fotosíntesis. Pero eso no lo hace un combustible. Un combustible no se vuelve otra vez. Un CO2 no se vuelve otra vez combustible. O al Claro menos que eso sí. nos decía el profesor anterior, pues, que eso era termodinámicamente Entonces, irreversible. ¿qué es la madera? Ah, pero es que no es literal, está pasando como en la gasolina. Ah, no estamos diciendo, exacto, no estamos diciendo que para producir, es que de todas formas para producir los fósiles necesitamos mucho tiempo, ¿cierto? Ajá. Pero estamos hablando en la naturaleza hay formas de separar el CO2, no es irreversible. En la naturaleza la forma es la fotosíntesis que permite que las plantas transformen el carbono, porque nosotros mismos somos carbono, somos enlaces orgánicos, las plantas también, y por eso uno quema la madera y es un combustible, porque son enlaces de carbono, hidrógenos, oxígenos, nitrógeno, en fin, son enlaces, pero principalmente enlaces orgánicos. Las que hacen el ciclo opuesto sí son las plantas, y es un proceso fotoquímico con la fotosíntesis.
Entonces, miren que estábamos hablando de el agua, no es un problema porque en realidad se procesa muy rápido en la atmósfera, pero el CO2 requiere del proceso de las plantas y como también estamos acabando con las plantas, con los árboles, en fin, entonces esta reversibilidad que teníamos, pues también la estamos afectando y volvemos a caer pues, al tema de las emisiones. Em, bueno, entonces continuemos por aquí. ¿Ustedes normalmente hasta qué horas ven clase? Tipo 9:30. Listo. Y a las 7:30, de 7:30 Hacemos un hacemos un descanso. descanso. Sí, Hagamos un descanso, sí. Yo creo que ya es bueno que hagamos un descanso. De todas formas, hemos estado discutiendo. Eh, sí, veámonos en 20 minuticos, listo. listo, profe. Ustedes también párense, hagan otra cosa y ustedes trabajan todos, me imagino. Entonces también, yo sé que Sí, este es un esfuerzo muy grande para ustedes. Entonces sí, levántense, tratemos de que se nos quite el dolor de cabeza y volvemos a sentarnos a pensar en estos temas de electroquímica. Listo. Entonces 20 minuticos, son las 7:30 a las 7:50. listo, profe. Listo, profe, de Gracias. una. Gracias. Nos vemos pronto. Listo.